Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Dominical. Los incendios forestales en Chile ya dejan más de 100 personas muertas, además más de 3.000 casas incendiadas y 42.000 hectáreas destruidas. El presidente Gabriel Boric decretó 2 días de luto nacional a partir de este lunes. Ya en el ámbito nacional, el Consejo de la Judicatura notificó el cese en sus cargos a 4 magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Ahora los funcionarios deberán ser legalmente reemplazados por los respectivos conjueces. El Consejo de la Judicatura cesó en funciones a 4 magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Juristas explican que ahora los funcionarios deberán ser legalmente reemplazados por los respectivos conjueces. Fue la noche de este viernes que el Consejo de la Judicatura dio a conocer que se procedió con la notificación a los jueces nacionales que cesaron en funciones. La razón, detalla el comunicado, porque su periodo constitucional y legal culminó y que ahora deberán ser legalmente reemplazados por los respectivos conjueces de la Corte Nacional de Justicia, aclara. Es decir, los magistrados que terminan su periodo son Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías y Fabián Racines. Ahora bien, a esto se suma que este lunes 5 de febrero también culmina su periodo el presidente del organismo, Iván Saquicela, pero él prorrogará sus funciones. Según el constitucionalista Edison Guarango, Saquicela lo hará en base a una consulta absuelta por la Procuraduría General del Estado. Están dentro de la norma, como le digo, ¿por qué se pide una consulta a Procuraduría? Porque la norma no es clara respecto a esto. Precisamente porque la norma en relación a estas designaciones están dentro de un instructivo que existe dentro de la función judicial. En este sentido, aclara el experto que no sería aplicable encargar la presidencia de la Corte Nacional de Justicia al juez más antiguo. Esto debido a que el Código Orgánico de la Función Judicial no lo establece. Tiene que haber consenso dentro de la misma órgano pluripersonal para la designación del presidente y no es más que una atribución deliberativa de los mismos jueces. Entonces decir que un miembro es porque es mayor o porque tiene mayor experiencia ya tiene que ser presidente, esto va en contra de la misma norma. Lo lógico es dar paso a la carrera judicial que está dispuesta y ordenada por la Constitución Política del Ecuador. A partir de la resolución de la Judicatura existe un plazo de 20 días para que se oficialice el proceso. Pero a las dudas de quién estará al frente de la Corte Nacional de Justicia, se suma también la terna que se alista a la selección del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Esto tras la renuncia de Wilman Terán debido a su vinculación al caso Metástasis. Al menos 6 presos, entre ellos un cabecilla de los Lobos, fueron trasladados desde las cárceles de Machala, Turi y Azogues hacia la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Con esto se busca dividir a las estructuras criminales que predominaban en esos centros carcelarios. Este viernes, en medio de un fuerte contingente militar y en helicóptero, se trasladó desde el Centro de Privación de Libertad de Machala hasta la cárcel de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, a Roberto Bereche Alburquerque, alias Bereche, cabecilla de los Lobos y a quien se le atribuye la revuelta carcelaria del pasado 8 de enero en la cárcel de Machala. Al igual que él, otros 5 reos de las cárceles de Turi y Cañar también fueron trasladados al mismo centro penitenciario en Guayaquil. El operativo se cumplió con el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas. El ejército, a través de sus cuentas de redes sociales, aseguró que las operaciones se habían cumplido sin inconvenientes ni contratiempos. Los recluidos reubicados, que son considerados objetivo militar, no fueron trasladados a La Roca debido a que este centro de reclusión, considerado de máxima seguridad, se encuentra inhabilitado desde el 12 de septiembre de 2023, cuando la policía decidió detonar un dron cargado de armas que iban a ser utilizadas al interior del recinto carcelario, quedando esa parte de la infraestructura así. El pasado jueves también se realizaron traslados aéreos de 7 privados de libertad hacia diferentes centros de rehabilitación del país. Con estas acciones se busca recuperar el orden y la seguridad al interior de las cárceles. Miembros de las Fuerzas Armadas incautaron más de 1 tonelada de droga en la zona marítima de Esmeraldas. Hay 4 personas aprehendidas por este caso. Fue un operativo conjunto del bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el que permitió el decomiso de 2 toneladas de droga que era trasladado en una lancha rápida a 45 millas de las costas de Esmeraldas. Nuevamente hemos realizado la interceptación y captura de un artefacto flotante, en este sentido una lancha rápida.
El operativo se realizó la mañana de este 3 de febrero tras varias labores de investigación de la Policía Nacional y la acción de la Armada que permitió identificar a esta embarcación que pretendía salir de aguas territoriales. En ella habían 50 bultos de yute donde se guardaba la droga y varios recipientes con combustible para abastecer el motor de la lancha. La cual era tripulada por 4 personas, la misma que llevaba como su carga clorhidrato de cocaína. En esta intervención se logró la aprehensión de 3 personas de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad colombiana, mismos que pretendían vender esta droga en el mercado internacional. Las personas detenidas serán puestas a órdenes de las autoridades judiciales con el fin de que procedan a su juzgamiento. Las investigaciones y las unidades especiales continuarán con su trabajo con el fin de verificar la ruta que tomaba esta embarcación. Aproximadamente nosotros estamos sacando del mercado unos 20 millones de dólares. Estos cargamentos utilizan unas balizas, las cuales el momento de ser arrojados al agua emiten una señal para que otro grupo de la logística de estos grupos delincuenciales puedan recoger esta mercancía y transportarla otra cantidad, otra distancia hacia otro lugar. Con este sería el tercer decomiso de droga incautado en el área marítima de la zona de Esmeraldas en 2 semanas. Los anteriores fueron de 3,5 toneladas transportadas en un semisumergible y el segundo fue en una lancha pesquera con 780 bultos con droga. En total serían 6 toneladas de droga retenidas en los últimos 15 días. Más de 71,000 operativos de las fuerzas del orden se han realizado en todo el país, según la Presidencia de la República. En este balance se detalla la detención de más de 5,000 personas desde que inició la declaratoria de conflicto armado interno en el país. Aquí tenemos un resumen de las actividades ejecutadas hasta este domingo. 237 terroristas han sido detenidos a nivel nacional hasta este 4 de febrero, según un balance de la Presidencia de la República, en el mismo que se detalla la detención de 5.804 personas desde el 9 de enero, como parte del Plan Fénix. Además, se afirma que en todo el territorio ecuatoriano se han realizado más de 71,000 operativos, en los que se ha decomisado más de 43,000 kilogramos de droga, más de 1.800 armas de fuego, 2.700 armas blancas, más de 117,000 dólares y 9,000 explosivos. Sobre los grupos terroristas, este informe explica que se han realizado 107 operativos para desarticular estos grupos, en donde 6 terroristas ya han sido abatidos. Así también los trabajos dentro de las cárceles del país continúan. En Loja, por ejemplo, se han realizado labores de limpieza, en Imbabura decomiso de armas y móviles, así como la intervención en la cárcel del Rodeo en Manabí. Finalmente, el Gobierno Nacional ha afirmado que a partir de las medidas establecidas en el Decreto 111, existe una disminución importante de los homicidios intencionales, pasando de un pico que superaba los 800 en enero de este año a menos de 300. 22:18. Continuamos con más noticias. El Gobierno Nacional debe 419 millones de dólares a trabajadores del sector público correspondientes a los sueldos de enero de este año. Entre los funcionarios que no han recibido sus salarios están los asambleístas, quienes ya se han pronunciado al respecto. Menos de la mitad de los sueldos de enero de los trabajadores del Estado han sido pagados, debiendo aún 419 millones de dólares a sus trabajadores, pues solo el 46% de sueldos han sido cancelados hasta el 31 de enero, priorizando a las fuerzas del orden, al sector de salud y educación. Esto debido a la falta de liquidez que tiene el Estado, según lo ha afirmado el Gobierno Nacional en estos días. Es decir, trabajadores de los gobiernos locales, entidades de la seguridad social y empleados públicos como asambleístas aún no perciben su primer sueldo del 2024. Y nosotros como asambleístas, igual los servidores legislativos, no hemos recibido la remuneración, pero eso no quita nuestra voluntad de seguir sirviendo a nuestro país. Al respecto, las opiniones son divididas, pues por un lado el bloque oficialista afirma que entiende la situación y esperará paciente su pago. Sin embargo, asambleístas de Pachacutic afirman que sí hay dinero para el pago, pero que el gobierno buscaría presionar los votos a favor de la reforma tributaria que plantea Noboa. Es posible que se pretenda chantajear tratando de presionar
que no les pagamos mientras no aprueben esa ley. Nos paguen o no nos paguen, nosotros como Movimiento Pachacuti, nuestro voto será en contra. Pero la posibilidad de estos retrasos ya venían anunciándose, debido a lo que el propio ministro de Finanzas llamó problemas heredados del gobierno anterior. Sin embargo, los trabajadores del sector público no habían sufrido de estos retrasos desde 2020 por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ahora la historia se repite y además no se tiene la certeza de cuándo se darán estos pagos o si ocurrirá lo mismo en febrero. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre la crisis energética en el país. En el documento se señala como responsables políticos a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Los legisladores además anunciaron que se reactivará el juicio político en contra del exministro Fernando Santos. El informe elaborado y aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea concluye que la crisis energética que atraviesa el Ecuador se pudo prevenir. En el documento señala como responsables políticos de la inacción a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso y a los exministros de Energía Fernando Santos Albite y de Economía Pablo Arosemena. Recordemos que el país ha perdido aproximadamente 800 millones por la indolencia, por la irresponsabilidad y por la corrupción del gobierno de Moreno y Lasso en el sector eléctrico. Aguirre dijo además que en el legislativo insistirán en el juicio político al exministro Santos Albite. Téngalo por seguro que Santos Albite no quedará en la impunidad. Luego de hacer algunos temas de índole jurídica, sin duda vamos a proceder con la censura del exministro. En el informe, además, la comisión habla del estado de los proyectos energéticos, los cuales esa mesa legislativa visitó. Sobre Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, indican que ha entregado el 26% de energía a nivel nacional. Confirman también el incumplimiento del Plan Maestro de Energía. El no cumplimiento del Plan Maestro de Energía Eléctrica en el país en los últimos años ha sido catastrófico, porque no podemos arriesgar al país a volver en este final de año a tener otra vez reparaciones, a tener otra vez apagones y peor aún, arriesgarnos a tener que comprar la energía más cara de la historia. Esta última crisis causó solamente en el sector comercial e industrial más de 400 millones de pérdidas. La legisladora Adriana García votó en contra de este informe, pues asegura que no se consideraron sus observaciones principalmente sobre el proyecto Coca-Cola y asegura que hay más responsables de la crisis que no constan en ese documento. El señor Uquillas, más de décadas trabajando en las instituciones correspondientes a la parte eléctrica, no se nombra en el informe, pedimos sea considerado. Este informe será entregado también al Contralor General del Estado para que, de ser el caso, determine responsabilidades civiles y penales. La demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP, con la cual se busca despenalizar la eutanasia en Ecuador, pasa a una etapa decisiva en la Corte Constitucional. La misma fue presentada hace 5 meses por Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica. La fecha de la audiencia aún está por definirse. Fue este 2 de febrero que se conoció que la Corte Constitucional aprobó el proyecto de sentencia para la despenalización de la eutanasia, elaborado por el juez ponente Enrique Herrería. Esta solicitud fue realizada hace alrededor de 6 meses y tras la demanda que presentó Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal y hacen perder el control muscular. Y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Y es que el tiempo para ella cada vez parece reducirse. Con el pasar de los días pierde la capacidad de deglutir y pese a la comida ligera se atora constantemente. Paola Roldán se encuentra como se observa en las imágenes, inmovilizada en una cama hospitalaria y en su propia casa. Allí vive con su esposo e hijo, quienes enfrentan la dura realidad de la enfermedad. Por esta razón, ella solicita que se le permita acceder a la eutanasia. Tras la notificación de la Corte, Paola en sus redes se pronunció. Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, dice, pero he sobrevivido. Señores jueces de la Corte Constitucional, esta resolución no puede esperar más, aclara. El constitucionalista Esteban Ron explica que ahora lo que viene es que el presidente de la Corte Constitucional convoque a una sesión y que por la condición en la que se encuentra la paciente, en cuestión de días, debería ser emitida una resolución. Yo creo que por la premura, la Corte Constitucional ha demostrado sensibilidad ante otro tipo de casos, ¿no? Entonces, por la premura y la situación que tiene Paola en este momento,
Si es que se decide convocar audiencia, la audiencia tendría que ser la próxima semana y la resolución en no más de 15 días. Hasta el momento no hay fecha para esta audiencia y tanto Paola como su familia esperan una pronta solución, pues con el pasar de los días la salud de la paciente solamente se deteriora y teme perder por completo sus funciones motrices que la permiten comunicarse. El invierno continúa golpeando fuertemente a Quinindé en la provincia de Esmeraldas. Se han identificado al menos 80 familias afectadas en la zona urbana y también en lo rural, quienes piden ya la atención urgente. La devastación se va haciendo visible con el pasar de las horas. Al menos 80 familias han resultado afectadas con las inundaciones y deslaves registrados a razón de la presencia de lluvias de más de 10 horas. En la zona urbana y rural hay pérdida de caminos, grandes grietas han doblegado la estructura de viviendas y existe la urgencia de asistencia que aunque ha llegado no es suficiente. Todo se han perdido las casas, las cosas. Nos ha tocado evacuar, ir poniendo donde los vecinos, donde se pueda organizar uno. Hay cacoteras que se han destruido por los deslaves, entonces también como agricultores también estamos afectados. A la prefecta, al alcalde, que nos den una mano para poder habilitar la vía, para poder sacar los productos, para poder llevarnos los alimentos, para que los profesores pasen a dar clases, porque de otra manera no podemos. Me encuentro con don Mariano Valencia Muñoz, propietario de la vivienda que vamos a observar a continuación con el dron de 24 horas. Él está a punto de perder su vivienda, ya ha sido reubicado. Y nos va a contar lo siguiente. Cuando se ha despertado el primer vecino que se da cuenta donde se le ha ido la casa, se da cuenta a tiempo y justamente él salió y pudo salvar su vida. Nos alarmamos todos y pudimos también ponernos a buen recaudo. Esta casita yo la adquirí hace 6 años con préstamo de Ban Ecuador y que aún me faltaba pagar una letra ahorita en junio para allá. Yo estaba contento que ya, gracias a Dios, iba a salir de esa deuda. El lunes se activará el COE cantonal y es casi seguro que se declare al cantón en emergencia, como lo ha demandado el COE provincial en su última reunión. Tenemos en diferentes parroquias afectaciones por inundaciones, deslizamientos, hundimientos de tierra. Tenemos en La Fortuna, que es en el recinto Cupa, tenemos en Zapotalillo, tenemos en Zapotal. En la vía Quinindé Esmeraldas trabaja maquinaria a tiempo completo para mantener parcialmente habilitado el paso. Se recomienda tomar precauciones a los viajeros. Estudiantes de 3 recintos afectados por el invierno en el cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos, salen de sus casas con el agua hasta las rodillas en medio de la corriente que genera el desbordamiento del río Santa Rosa en esa localidad. Así es como se arriesgan los estudiantes desde los recintos Las Maravillas, Lola Grande y Lola Chica en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos para acudir a clases en las últimas semanas de este periodo lectivo. Otros usan los tractores para cruzar las partes más profundas de las riadas. 5 de la mañana madrugamos nosotros todos los días a dejar a los muchachos. Prácticamente tenemos que cargarlos, llevamos con una ropa, allá se los cambian en el camino, todo, y la corriente también que es bastante fuerte. Dios no quiera, se nos aflojan, se nos van en el agua. Se sacan los zapatos, con decirle todo, que vienen sin uniforme, acá tienen que cambiarse. La preocupación de las madres se intensifica al saber que se acerca el tiempo de exámenes en las unidades educativas y los 150 metros lineales de muro que fueron arrasados con la corriente no han sido rehabilitados. Ahorita esta semana está complicado salir porque por el invierno, esta semana son los últimos exámenes finales que tienen. Unos 80, 90 alumnos de ver aquí en Maravilla, que salen de Lola, Maravilla. Que nos arreglen el carretero porque mire, no podemos ni salir de aquí. En esa zona rural desbordó el río Santa Rosa. Los cultivos de arroz y cacao están afectados con la acumulación de sedimentos y una capa de lodo que ha cubierto parte de los sembríos. Pérdidas casi de 40.000, 50.000 dólares que hay en mi caso. Haga cuenta de cada casa, cada sector, cada finca, cada agricultor, cuánto tenemos. Súmele. Según el Ministerio de Agricultura, en el cantón Montalvo se registran más de 200 hectáreas de cultivos afectados y cerca de 3.000 personas parcialmente incomunicadas. Seguimos con más. El 31 de enero se cumplieron 2 años del aluvión ocurrido en el sector de La Gasca, en el norte de Quito, el mismo que dejó 29 personas fallecidas. Este domingo, familiares de las víctimas realizaron una misa en su honor.
2 años han pasado de un día de terror que vivieron los moradores de La Gasca, un sector ubicado en el norte de Quito, que fue el escenario de un aluvión que se llevó todo a su paso, un 31 de enero de 2022, donde 29 personas perdieron la vida, 52 resultaron heridas y más de 300 fueron afectadas. Este domingo, familiares y vecinos de las víctimas recordaron la vida de quienes fallecieron aquel trágico día, que según dicen no han podido olvidar. Yo le tengo intacto esto. Estuve con psicólogos para ayudarme. Yo no quería, no podía pasar por 2 meses, pasar por este túnel. Porque venía esas cosas, no podía, tenía miedo. Sin embargo, afirman que mucha de la ayuda ofrecida por el gobierno no llega, pues en algunos casos niños quedaron en la orfandad. Mi sobrina, que perdió a los dos, a su padre y a su madre, como el MIES, le dio una sola vez una ayuda de 225, que confirme para la ayuda de los niños en orfandad. Otros mantienen deudas de más de $100,000 por los daños. Se destruyó el taxi. No tengo. Desde esa fecha, 2 años que no trabajo. En lo que coinciden es que aún hay tareas pendientes en la quebrada El Tejado, la misma que se desbordó, pues temen que algo así se vuelva a repetir. Prevean que hoy que se avecina la época invernal, que tomen cartas en el asunto y que limpien las quebradas, todo lo que contempla para evitar que se sucedan más tragedias como estas. Mientras tanto, la administración zonal Eugenio Espejo afirma que realizan labores de prevención y mitigación en la zona. Estamos con el mantenimiento oportuno y frecuente. Son 5 viviendas que ya se les está haciendo todo el proceso para relocalización. Hay 25 familias que van a ser beneficiadas con kioscos. Así también cuentan que están en un constante monitoreo con protocolos que les permitan estar atentos, sobre todo en época lluviosa. Se acabó el tiempo de las noticias, amigos, pero les invito a que mañana se conecten a partir de las 7 horas. Para las entrevistas nos acompañará Damián Larco, director del SRI, con quien conversaremos sobre las recaudaciones que se han realizado. Además, nos acompañará el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, para conversar sobre los proyectos económicos urgentes que están en manos del Legislativo. Ahora ya viene Hora 25. Que descanse.